venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok. Que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Muy bien, ahí están las imágenes del ganador de la noche, el día después de Milei, como te venimos contando, las repercusiones desde las decisiones del gobierno, ¿no? De hacer una fuerte devaluación y un impacto importante en los precios, hasta lo que vendrá a partir de ahora, octubre, ¿no? La decisión de cada candidato de ver cómo busca en los que no fueron a votar sumar votos necesarios para poder llegar a una segunda vuelta. Está Miguel Wiñaski con nosotros, acompañándonos, así que queremos escuchar tu mirada, Miguel, de este escenario de 3/3 que ha quedado hoy la Argentina. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Franco, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, voy a tratar de explicar esto. Se viene hablando desde hace tiempo de un estallido en la sociedad. Y aquí lo que ocurrió es un estallido pacífico electoral, en donde se elige, por lo menos en este escenario de 3/3, el más votado, es alguien que suele estallar. Pero estallar verbalmente, por el momento retóricamente, representando a una sociedad que, como lava volcánica, está cansada y en un borde siempre de eclosionar con frustraciones cotidianas como la que mostraban recién de Aeroparque o la cualquiera Sí. de todos los días. Bueno, y alguien que además ferozmente, y no lo digo peyorativamente porque ha ganado y por algo será, ferozmente se muestra incorrecto en términos de la política tradicional, y eso operó como una liberación para mucha gente. De todas maneras, recién empieza el camino, ¿eh? De aquí a quizás hasta casi fin de año, tantas cosas pueden ocurrir, pero el fenómeno Milei evidentemente llama la atención, hay que estudiarlo mucho, ¿no? Sí, Miguel, este escenario, digamos, además que se plantea para las próximas elecciones, digo, para mucha gente habrá un ganador, ¿no? Que es Milei, que terminó a 3 puntos de Sergio Massa, con lo cual también deja un escenario de bastante incertidumbre de quiénes pueden llegar a una segunda vuelta electoral, porque en realidad podría llegar cualquiera de los tres, digo, los que dan por enterrado el kirchnerismo, en definitiva, con una inflación galopante y devaluación y la pandemia y Alberto y el peor gobierno de la historia, están competitivos como pensaban. O sea, yo no sé si el kirchnerismo pensaba estar mucho mejor que esto en esta instancia, ¿no? Es decir, siguen competitivos, quedaron a 3 puntos del ganador. Porque son efectivamente 3/3, porque lo que prevalece definitivamente en este país es la incertidumbre. Siempre. La incertidumbre por la inflación, la incertidumbre por la devaluación, la incertidumbre por la seguridad, o más bien por la inseguridad. Todo es incierto, y la incertidumbre electoral. Hubo uno que sacó 3 puntos más, que es un personaje impensado. Es curioso, impensado, pero elegido, ¿no? Como eso que se denomina cisne negro, elegido mayoritariamente, pero no se quebró la competencia. Ahora, no se quiebra la competencia, no se rompió, no se define, mejor dicho, una competencia, porque nada es seguro, y esa falta de certeza, esa incerteza que nos deja como desinstalados, mucha gente provoca en algunos un entusiasmo desaforado, y en otros un temor también ante lo que se ignora, porque no se sabe.
no se ha estudiado exactamente cómo y de qué manera, por ejemplo, el ganador de ayer podría instrumentar todo lo que dice. Aún así, se elige una cierta incertidumbre, ¿no? Mm. ¿Cuánto peor, mejor para Milei de acá a octubre? Hoy, por ejemplo, tuvimos un golpazo al bolsillo, ¿no? Fuerte, una fuerte evaluación de los salarios, de los precios. No sabemos mañana con qué precios abre, ¿no?, las persianas cualquier negocio. Recién contábamos una historia, una mujer, testimonio, decía que fue hasta la esquina, le aumentó el jean. ¿Entendés, Miguel? Y otros directamente Sí. no vendieron, o sea, dijeron, no te vendo. Y otro decía, bueno, al que me ceñó, o sea, tenía dudas, ¿no? También mirá cómo estamos en la Argentina. Tenía dudas de que al que le enseñó la mercadería si se la tenía que respetar el precio o no. A pesar, digo, de que ya dio la palabra y un compromiso y demás. Estamos sin precio. Entonces, te preguntaba esto, ¿no? De cómo estás viendo si cuanto peor, mejor para el escenario del que terminó primero. Las posibilidades de Milei son efectivamente inversamente proporcionales a la salud económica y social en un sentido de la Argentina. Una Argentina quebrada, endeudada, políticamente ensombrecida, frustrada, bueno, produce candidatos de este tipo que son una circunstancia, claro, ahora es fácil con el espejo retrospectivo, pero una sociedad iracunda suele elegir candidatos iracundos que sintonicen con eso. Y por otra parte, quizá lo que sea conveniente para los intereses de Milei resulte ser el hecho de que la inflación es una fenomenal maquinaria de ajuste, y si el ajuste se hace antes por vía inflacionaria, una parte de lo que podría ser, en el eventual caso de que triunfe, porque no se sabe, es lo que estamos diciendo, podría haberse transitado una parte muy compleja y ardua del camino, ¿no? Me pongo un poco en tus miradas filosóficas, Miguel, Sí, para sí. escucharte reflexionar sobre el personaje, Javier Milei. ¿Qué miedos tenés sobre él? Que tal vez mucha gente los tiene y que escuchamos y leemos en las redes y comentamos, o como compañeros, amigos, que te dicen, me preocupa esto, lo otro. ¿Qué miedos tenés vos sobre Milei ganador? Y si Sí. además esa pregunta de los miedos que tenés sobre Milei te la haces o te la hiciste sobre otros personajes que ya gobernaron en la Argentina. Yo le tengo miedo a la agresividad y a cualquier personaje agresivo, esa furia que de pronto se desata. Miedo en un sentido político, quiero decirte, ¿no? Si uno lo trata, yo lo he cruzado, es un personaje muy amable, Sí, pero totalmente. viste, Sí, Franco, pero sí. ante cámara, justamente ese estallido, esa erupción, a mí me da la impresión de que a mediano plazo en una Argentina tan conflictiva, porque una cosa es una campaña y otra afrontar el primer paro, que va a ocurrir, gane quien gane, el primer piquete. Bueno, no es con agresividad. Pero Otro te asunto, hiciste la misma pregunta sobre otros, porque fuera de aire también teníamos esa y- discusión, decir, ese miedo sobre Milei de la agresividad, ¿te lo hiciste sobre Néstor Kirchner, que te decía amor, 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 y sí, después te mandaba los piquetes a la no, puerta de tu casa, te sobre mandaban la Néstor Kirchner, CIDE, claro, te bloqueaban la absolutamente. empresa, ¿no? No es el primer candidato que atemoriza en lo que estás diciendo, ni tampoco el primero que uno dudaría de su serenidad, digamos, psíquica. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Uno duda de que esté realmente centrada. Bueno, al final del Entonces, mandato de Cristina, perdón que me vaya a esa fecha, pero tengo la imagen de Cristina de blanco en la silla de ruedas, parecía que estaba en un momento que había perdido, ¿no?, el ¿te eje. acordás? Sí, después creo que lo recuperó, pero en ese momento era... No, definitivamente. Y en ese sentido, es muy interesante, digamos, tu pregunta. Esto que parece muy novedoso, quizá no sea tan novedoso. Néstor Kirchner, creo que está muy bien que lo hayas mencionado, también era feroz, de pronto. Fue feroz contra los medios.
Sí. Contra los sistemáticamente. suyos, ¿no? Así lo describieron, por lo menos yo no lo conocí, digamos, en su intimidad, pero lo describían en su intimidad como una persona muy, muy Bien, difícil, muy muy agresiva, y violenta, muy sí. incluso Sí, violenta, sí. que le pegaba golpes. Entonces, de alguna manera, esta cosa altisonante viene de lejos en algún sentido. Y quizás es una interpelación sobre nosotros mismos, sobre la sociedad argentina, si esos liderazgos con una cierta carga, digamos, de ferocidad política, sean valorados, ¿no? Y curiosamente, en la interna de Juntos por el Cambio, como que de alguna manera perdieron energía en una pelea interna y no desplegaron ese entusiasmo feroz, por llamarlo de alguna, hacia la gente. Se atenuaron, ¿no? En una previa. Se terminó en la previa. Los Aparentemente. tibios, como describió bien, porque evidentemente también Milei es un lector de lo que está pasando en la Argentina, ¿no? O sea, los describió de esa manera, Juntos por el Cambio. Es como que le encontró un mote para lo que por ahí, ¿no? La gente estaba pidiendo Le- algo distinto a una tibieza y él les puso la etiqueta. una erupción. Y después yo creo no equivocarme, que uno de los inspiradores intelectuales de Milei, pero quizás él pudiera corregirme, pero me parece, es Rothbard, Murray Rothbard, un filósofo anarcocapitalista norteamericano, de origen judío, que pretendía, de dónde viene, me da toda la impresión, habiéndolo leído, y yo creo que Milei lo ha citado, al menos tácitamente, la cuestión de prácticamente una abolición del Estado, incluso el asunto de los órganos y el tráfico de órganos, me parece que Rothbard ha escrito algo al respecto. Entonces, Milei tiene una línea de pensamiento que no son solamente los economistas liberales clásicos contemporáneos, von Mises y Friedman. Estoy seguro de que está este Rothbard también como inspirador. Hay mucho trabajo sobre él, pero acá la paradoja con este hombre, Rothbard digo, es que así como fue considerado una suerte de revolucionario, de anarcocapitalista, de un mercantilismo extremo y absoluto, para algunos terminó siendo un paleolibertario, es decir, alguien más conservador de lo que parece, ¿no? Contra el aborto, Milei, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es una si esto es una revolución, en el caso de que ocurra, sería una extraña y paradójica revolución, ¿no? Muy cruzada de líneas de pensamiento, no solo económicas, sino también ideológicas, filosóficas, que hasta ahora aquí no habían sido tratadas. Mm. Y es como una novedad también que aporta Milei eso, para Sí. la discusión. ¿Crees que de acá a octubre tendremos que conocer más? ¿Será nuestro trabajo, Miguel, como periodistas, conocer más el equipo de trabajo de Milei? Porque su sola figura barrió a dirigentes políticos de mucha trayectoria. Digo, él los llama la casta, pero digo, no sé, digo, dirigentes que les fue muy mal en esta elección, desde Horacio Rodríguez Larreta, no sé, Pichetto, todos los que ocupaban, ¿no? La propia Lilita Carrió, ¿no? Digo, militaron por un lugar en el que no les fue bien en esta elección. Podrían nombrarse una larga lista de dirigentes que en algún momento fueron muy votados y muy representativos de la sociedad y que hoy solo la figura de Milei, porque no conocemos mucho más de quienes lo acompañan, No, porque, los barrió. porque hay los barrió, pero porque en Milei hay un personalismo, lo condensa todo. Y hay que tener cuidado con cierto culto a la personalidad también, que uno a veces ve en los rebotes agresivos en las redes cuando uno esboza una mínima crítica, como no lo toquen, ¿no? Y una respuesta muy, muy agresiva. Por eso digo el temor a la agresividad. Es un personalismo y es uno. Definitivamente hay que indagar un poco más, porque hasta ahora lo que tenemos es una mise en scène muy efectiva. Por ejemplo, se ha visto este video, ¿no? Con los ministerios en azul, en unas etiquetas, y él dice, a ver, Ministerio de la Mujer, ¡pum! Fuera, Afuera, sí, sí, Ministerio sí. fuera. Ahora, Sí. bueno, ¿quiénes van a ser los ministros? Algo por ahí dijo. ¿Qué trayectoria tienen? ¿Qué saben? ¿Quién?
¿no? Porque una sola persona no puede saberlo todo. Entonces, es mucho lo que se ignora de Milei. Yo incluso pienso que muchísima gente que lo votó, pero uno se incluye, vale para todos los candidatos. Perdóname, ahí está el video. ¿Querés ponerle sonido a lo que sea Miguel? Ponle sonido. Afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera. Ministerio de Obras Públicas. Afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, este es un video contundente al que hacías referencia, Miguel. Pero claro, todos lo vemos y es fuerte, pero también tiene algo contrafáctico que él te contestaría ahora y te diría, y con todo eso que tuvimos, mirá cómo estamos, ¿no? O sea, entonces, digo, por eso te preguntaba antes, ¿cuanto peor mejor? Porque él tiene un escenario contrafáctico de que la Argentina está destruida. Entonces, vos lo escuchás y decís, che, bueno, hay cosas que... Y es la ecuación de mucha gente, ¿no? De millones. Con estos estamos así, bueno, probemos con esto que es nuevo y que no conocemos. Lo que pasa es que ese afuera, ¿no? Afuera y cómo, afuera dónde. La gente que trabaja en esos ministerios, porque hay una reforma del Estado prevista, ¿no? Una de las propuestas, por ejemplo, es arancelar la salud. Si uno va a un hospital, mucha gente no tiene el dinero para tomar 2 colectivos y tiene que tomar y toma uno y camina 40 cuadras. ¿Cómo se haría? Puede ser, es un modelo, existe en Estados Unidos. Si esto es así, porque son líneas así, ¿cómo se haría? Naturalmente que hay que hacer una indagación muy profunda, porque a pesar de esa calificación o descalificación, los periodistas roñosos, bueno, algunos merecerán apelativos denigrantes, la mayoría yo sé que no, pero a pesar de eso, ahora, sobre todo ahora, en este caso Milei, pero también los demás, deben someterse al escrutinio periodístico hacia la opinión pública, un escrutinio que debe ser muy minucioso, digamos, hay una gran responsabilidad para saber, quizás sea magnífico todo esto, pero no puede ser un eslogan espectacular. No puede ser eso, con eso solo yo no sé nada y nadie sabe nada. Miguel, siendo un poquito algo más amplio y más estructural, ¿no es momento de volver una vez más a cuestionar el tema de las PASO que nos meten en una incertidumbre de meses, porque ya venimos de meses de campaña, y ahora, igual que pasó en 2019, ¿no? Con esas PASO que dejaron tambaleando hasta las elecciones definitivas el gobierno de Mauricio Macri, y ahora otra vez son 2 meses de incertidumbre y de campaña y de rosca y de tranza. ¿No es momento de decir, bueno, basta con las PASO, que cada partido defina sus internas? Yo estoy de acuerdo. Lo que sí hace falta es un cambio integral del régimen electoral. El régimen electoral define elecciones, la ley de lemas en la provincia donde hay estas listas imposibles, las que hubo en el conurbano, que medían 1 metro, bueno, esta votación concurrente, y las PASO, efectivamente, que de manera contradictoria, porque son primarias, son obligatorias. Si la primaria son internas partidarias, ¿por qué son obligatorias? ¿No? Bueno, todo lo que sucede es que me parece que el sistema electoral ha sido diseñado no para que se elija mejor, sino en favor de sostener, si Milei diría la casta, intereses adquiridos, digamos, ¿no? Y además
en el caso de las PASO, como bien señalás, para ahondar aún más la incertidumbre en la que vivimos permanentemente, ¿no? Te pongo una difícil. ¿A quiénes ves en el balotaje? Si llegamos a un balotaje, ¿quiénes pasan? No, por supuesto no lo sé. Lo que enseña, digamos, la historia y la ciencia política es que con 115, 120 de inflación no hay antecedentes de victorias electorales. Pero esto es la Argentina, se pueden romper todos los libros en cualquier momento. Sí, Claro. sí. Y 50% de pobreza, digamos. Sería singular que el oficialismo retomara una senda de victoria, pero todo puede suceder. De hecho, Kicillof hasta el momento, y a pesar de todo eso, ganó en la provincia de Buenos Aires. Es un rompecabezas complicado, pero en la nacional lo veo complicado, ¿no? Bueno, cerramos, Miguel, tus reflexiones, muy interesante escucharte, todo lo que has dicho. Hay, por supuesto, todo es materia de opinión. Estaba pensando en lo que hablamos recién de Milei. Hoy Aníbal Fernández habló de que va a correr sangre, ¿no? Digo, hablando de... Ah, sí, sí. ¿no? Digo, Jugar con el miedo y sí, con no le el funcionó terror. ya. Ya no, son las viejas recetas. Es que por eso han perdido.